Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En la clase del día de hoy vamos a empezar recordando un poco el avance que hemos tenido en la anterior clase. Bien, habíamos recordado que Excel es una herramienta de análisis de datos para obtener una información mediante algunos criterios básicos que podemos señalar. Por ejemplo, esto nos va a servir para una toma de decisiones, nos va a servir para tener algún avance de algún tipo de dato que necesitemos. Este puede ser financiero, puede ser productivo o según el requerimiento que tengamos en nuestra empresa. Habíamos hablado del contexto en lo cual nos llevamos con esta herramienta. Hemos dicho que tenemos un marco de acceso rápido, un tablero de comandos, nuestro espacio diario de trabajo, las hojas, las herramientas. Habíamos visto que trabaja esto mediante filas y columnas, donde cada intersección de las mismas le llamábamos celdas, y hemos visto algunas fórmulas en las cuales hemos utilizado para obtener un tipo de información. En este caso también hemos visto los tipos de datos que manejan estas tablas. Bueno, este espacio de trabajo es muy importante, ya que con ellas podemos acceder a la información mediante referencias. Habíamos visto el autocomplementado de algunas listas, generación de algunas tablas o información relevante para poder tratarlas, entre las cuales hemos visto algunas formas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en lo que viene a ser agregar números. Habíamos utilizado algunas fórmulas y funciones básicas. Por ejemplo, acá tenemos unos pequeños cuadros donde básicamente podemos utilizar una fórmula a modo de recordatorio. En este caso, en esta tablita donde tenemos fruta como encabezado de una columna e importe por encabezado de otra columna. Ahora básicamente con una fórmula o una función vamos a poder aplicar la misma. Hemos dicho que una función o fórmula empieza siempre con el signo igual, entre las cuales nosotros vamos a poder hacer una suma. En este caso yo voy a utilizar la suma en el rango de 4 hasta de 7. Básicamente me va a mostrar en un recuadro de borde azul los datos que quiero sumar. Por un lado, aplicando esto, cierro los paréntesis, hago enter, entonces ya me muestra ya la suma de todas las frutas y su importe. Bien, vamos con el otro cuadro que viene a ser por columna. Bueno, por la parte de columna tengo lo que viene a ser la carnicería, donde tiene los elementos de ternera, pollo, cerdo, pescado, y por otra columna tengo el encabezado de importe, donde está el importe de cada tipo de carne que se tiene. De la misma manera, en el anterior caso hemos utilizado una función suma que me permite seleccionar los datos a sumar. En este caso yo voy a utilizar una función que está en la parte de inicio y se va al apartado de edición, donde yo puedo escoger acá una autosuma, donde básicamente yo selecciono eso y automáticamente me escribe la fórmula y me da un rango el más cercano donde se tienen los datos necesarios para realizar la suma. En este caso únicamente yo le voy a dar enter y automáticamente me lo suma. Entonces ya vemos que podemos hacer una operación de distintas maneras. En este caso vamos a utilizar ya no una función, sino vamos a utilizar los parámetros, los operadores de las operaciones aritméticas. En este caso, para hacer eso podemos hacerlo manualmente. Entonces escribimos el signo igual en la celda amarilla y escogemos la celda, en este caso de 11 más de 12 más de 13 más de 14 más de 15. En este caso yo lo voy a escribir de 15. Ok, haciendo enter, entonces de la misma manera ya tengo la suma del importe de esta tablita, donde como encabezado por columna tengo a elemento de pan, de donas, de galletas, de pasteles, de tarzas, etcétera. Ok, acá también tenemos algo muy importante en una pequeña tablita donde podemos ver que
únicamente seleccionando los datos que quiero realizar la suma, automáticamente ya la herramienta me da un cuadro de visualización en la parte de abajo, donde podemos ver que podemos obtener un promedio, un recuento y una suma. Entonces de esa manera lo que podemos realizar es lo siguiente. Podemos hacer esta autosuma directa como hace un momento lo realizamos. ¿Okay? Bien, hemos visto que podemos agregar un tipo de función a una tabla que tenemos. Ahora también hemos visto que podemos rellenar información. Nosotros ya hemos generado nuestras propias listas, pero esto lo podemos ir expandiendo un poco más, ya que podemos manejar un tipo de fusión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sumar cálculos ya establecidos. Por ejemplo, en esta tabla tengo dos columnas en las cuales tengo una fórmula donde básicamente yo realizo una función de suma donde sumo dos partes, ¿no? La derecha y la izquierda. Entonces apretando me sale el cálculo. Acá podemos apreciar que 50 más 50 es 100. Pero yo esta fórmula yo quiero aplicarla con los demás. Lo único que tengo que hacer, al igual que el rellenado de datos, lo puedo jalar el cursor hacia abajo y automáticamente me realiza la suma. En este caso podemos ver que efectivamente realiza la suma según la fila. Acá también tenemos lo mismo, ¿no? Acá tenemos un resultado de la suma de estos dos elementos, de estas dos celdas. Ahora, a partir de ese resultado, yo puedo fusionarlo con otro tipo de sumas. En este caso, yo me voy a la fórmula, en el cuadro de fórmulas, y me indica, ¿no? Voy a sumar E4, dos puntos, F4. Entonces, ¿qué me dice? Voy a sumar este elemento y el valor del resultado de este elemento. Ojo, acá podemos ver en la barra de fórmulas nuestra fórmula, pero en la celda nos muestra el resultado. Ahora, al indicar que yo quiero sumar estas dos celdas, me va a sumar únicamente el valor de los resultados. En este caso, como tenemos una constante, me va a sumar 75, y en este caso que hemos escrito una fórmula, únicamente me va a sumar su resultado. En este caso podemos observar que 100 más 75 es 175. Ok, entonces bajamos un poco más abajo y jalamos la flechita como anteriormente para autocompletar la fórmula. Entonces de esa manera nosotros podemos fusionar ya las fórmulas, ¿verdad? Son datos referenciales. Nosotros sabemos, para identificar una celda tenemos la columna y la fila. Eso es una celda, pero para ampliar un poco más los tipos de datos podemos utilizar rangos, ¿no? Ahora vamos con el siguiente cuadro. Acá podemos observar algo muy importante, que de igual manera acá hemos trabajado de manera horizontal. Los resultados acá lo podemos trabajar de manera vertical, es decir, por columnas. En este caso yo tengo acá una operación que básicamente me suma. Entonces acá podemos apreciar que tenemos 4 sumas de 50, que nos da un total de 200. Pues lo mismo yo quiero realizar con las demás columnas, y lo único que tengo que hacer es aplicar el método de autorrellenado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar de izquierda a derecha para que la fórmula se vaya copiando y obtengamos el valor de la suma de manera horizontal por columnas, ¿no? Acá podemos que es 270. Si yo selecciono los elementos, entonces de igual manera me va a dar el resultado en mi cuadro de resumen, ¿no? Mi cuadro de, bueno, mi barra de estado, ¿no? Acá 260, recuento 4 elementos y promedio de 65 en este caso. Ok, acá dividir. Bien, habíamos visto que esta herramienta también aprende a medida que nosotros vayamos escribiendo. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde el encabezado de una columna es el correo electrónico. Acá otra columna con la descripción nombre y otra columna con la descripción apellidos. En este caso, nosotros
podemos escribir de la siguiente manera para obtener el nombre. Únicamente yo voy a escribir el nombre del correo electrónico inicio. Acá podemos ver que es julieta.sanz@contoso.com. En este caso únicamente yo voy a escribir el nombre. Bajo a la siguiente fila y voy a escribir el segundo nombre, y a medida que vaya escribiendo de manera automática ya la herramienta ya sabe qué es lo que estoy sacando. De todo este texto que está a mi izquierda, que es el correo electrónico, yo estoy obteniendo los nombres. Entonces ya me da una previsualización de los datos que quiero obtener. En este caso yo voy a apretar enter y automáticamente ya la herramienta me extrae esa información. Bueno, esto hemos comprobado que lo podemos hacer por nombre. Ahora nos podemos ir por el apellido. En este caso el apellido es acá en el segundo correo electrónico y segunda fila, Alcala. Vamos, Alcala. Me voy abajo, es Tijerina. Entonces mientras voy escribiendo automáticamente ya me extrae los apellidos. En este caso yo le doy enter y automáticamente me hace el rellenado. Entonces ya tenemos varias formas de el rellenado de información, y hemos visto que con números podemos hacerlos de manera incremental, podemos trabajar con fechas y otros elementos. Ahora vamos a un apartado que significa transponer. ¿Eso qué significa? Cuando tengamos un tipo de estructura diferente, en este caso estamos trabajando por filas y columnas, pero nos gustaría trabajar mediante los elementos que ya hemos conocido anteriormente, para lo cual nosotros podemos convertir estas filas por columnas, para lo cual vamos a tener que utilizar un copiado especial. En este caso yo voy a apretar control C y me voy a apersonar a la celda pintada de medilla, le doy clic derecho, me voy a colgar pegado especial y yo me voy a usar la opción, perdón, en este caso la opción transponer. Nuevamente voy a hacer el copiado. Ha pasado algo con el Excel. Ahora sí, se ha colgado un momento. Voy clic derecho, pegado especial y me voy a acá transponer. Acá podemos observar que me convierte las filas por columnas. En este caso ya de manera elemental yo puedo hacer el tratado de información. En este caso fácilmente yo puedo tener una suma o un promedio de acuerdo al tipo de criterio que yo pueda colocar en mi tabla que quiero utilizar y analizar. Bien, también hemos visto que tenemos listas desplegables. En este caso nosotros podemos verificar que tenemos una sección, ¿no? Comida como encabezado, donde tenemos diferentes alimentos, en este caso manzanas, terneras, plátanos, limones, que pertenecen a un departamento. Nosotros uno a uno podemos ir escribiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero tener una lista desplegable. Entonces lo que yo puedo hacer en este momento, generar mi propia lista. En este caso voy a copiar un momento acá para indicar mi comida, qué tipo de alimento es. Acá, por ejemplo, en mi departamento yo voy a poner producción, voy a poner carnicería y voy a poner panadería. Ok, yo quiero que esto se me despliegue acá en mi tablita. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el departamento donde empiezo, voy a irme a datos y voy a poner validación de datos. Me voy a datos y escojo la sección validación de datos. Lo hago clic y me sale el siguiente cuadro, me dice validación de datos. Me voy al apartado de criterio de validación, escojo lista y me voy al apartado origen.
donde yo básicamente puedo darle los datos que quiero que me despliegue. En este caso lo voy a poner a aceptar, y ustedes pueden observar que al lado de manzanas, en la siguiente celda a la derecha, tengo ya un botoncito de lista, entonces para lo cual me va a desplegar una lista. Acá en este caso a manzanas yo le podría poner producción, yo le podría poner carnicería o panadería. En este caso manzanas correspondería a producción. De la misma manera puedo poner todos los datos en las demás filas. Lo único que voy a hacer es copiar y pegar a cada uno. Por ejemplo, a manzanas lo pongo como producción, a ternera lo pongo como carnicería, a plátanos como producción, a limones como producción, brócoli producción, con rizada igual producción, jamón, en este caso producción, en jamón carnicería, en pan panadería, pollo carnicería, galletas en panadería, pastel en panadería y tartas en panadería. Entonces ahí también podemos observar que podemos hacer una lista de validación, ¿no? Pero podemos generar una lista desplegable para poder obtener un poco de información y dar alguna función mediante un criterio. ¿Ok? Bien, hemos repasado hasta el momento lo que hemos hecho anterior clase, y de esta manera ya vamos a poder hacer un poco más, tratar la información. Bien, para lo cual vamos a pasar a lo que viene a ser los filtros. En este caso yo tengo acá una herramienta bastante interesante. Bueno, ya tengo algo preparado. Entonces nosotros acá tenemos un listado de más de 100 elementos, el cual nos indica que tenemos un registro de ventas. En este caso podemos ver que tenemos columnas y que cada columna tiene un encabezado, un nombre, una región, un vendedor, una orden, una fecha y un total. Bueno, esta base de datos, que se va a convertir en una tablita, me está mostrando información de ventas en diferentes regiones, con el nombre del vendedor, con el número de orden que han vendido, la fecha que ha vendido y con el total. Bien, el utilizar filtros es algo muy importante, me permite analizar información mediante un criterio. Este criterio puede ser a conveniencia o lo que necesite, o para generar reportes. ¿Por qué hago esto, lo que viene a ser filtrados? Porque me sirve para optimizar información. Por ejemplo, nosotros para poder hacer un filtro en una tabla o datos, tenemos dos formas. La primera fórmula es acercarnos en un elemento de nuestros datos, nos acercamos a insertar y seleccionamos el comando tabla. ¿Ok? Una vez seleccionado el comando tabla, ustedes pueden apreciar que ya lo va seleccionando con forma punteada en color verde y va moviéndose. En este caso nos sale este pequeño tablita, donde básicamente, si no nos sale este recuadro, nosotros lo podemos seleccionar. En este caso, a ver, yo lo voy a seleccionar y de esta manera me va a convertir en una tabla. Me dice crear tabla, acá me da el rango de las tablas, y acá también me dice la tabla tiene encabezados, sí o no. En nuestro caso sí ya tiene los encabezados. ¿Cuáles son? Región, vendedor, orden, fecha y total. Bien, una vez que nosotros realicemos esto, acá podemos observar que nos ha convertido todos nuestros datos en una tabla, donde tenemos columnas y filas. ¿Cómo puedo dar cuenta cómo hago un tratamiento de filtros? En cada encabezado tengo una pequeña flechita, ¿no?, que me dice, que me indica que puedo hacer un tipo de filtro. Por ejemplo, acá tengo una flechita en región, en vendedor, en orden, en fecha y en total. Bueno, esto es una de las formas que puedo hacer al inicio para tratar un filtrado. Ahora lo voy a dar atrás, deshacer la operación que he hecho, pero también tenemos otro método. ¿Cuál es el otro método? Es escogiendo el comando siguiente, inicio,
me voy a la sección de edición, me voy a ordenar y filtrar y me voy al comando filtro. Bien, acá de igual manera lo estamos filtrando directamente, ya no estamos acudiendo a una tabla. Hemos podido observar que al utilizar la tabla ya me lo pone una secuencia de un formato, me da colores y todo eso, ¿no? Entonces acá también lo podemos observar de la misma manera, pero en este caso va a trabajar con los datos tal cual están. Bien, para el filtrado de información, esta herramienta lo hace de acuerdo al tipo de dato que cada columna y encabezado tenga. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la columna con el encabezado región. Podemos ver que esta tiene información del tipo de región. Acá tenemos oeste, sur, este, norte, oeste, sur, dependiendo, ¿no? Dónde se ha realizado la venta, en qué región. Entonces de esa manera nos va a dar algún tipo de filtrado de texto. En el siguiente, vendedor, de la misma manera, acá tenemos algún tipo de filtración de texto, porque su contenido es netamente texto. Acá de orden, acá nos va a dar otro tipo de organización de filtro, en la cual nosotros vamos a poder utilizar. Acá en fecha lo propio y en total lo propio. Ahora, nosotros vamos en la primera columna, en el primer encabezado, que es región. Yo voy a hacer clic y se me va a desplegar una ventanita. Tengo dos partes. La parte de arriba me dice que puedo ordenar toda esta columna mediante el texto. Es por eso que nos va a dar un tipo de filtrado según el contenido. En este caso es texto. Entonces me dice: puedes ordenar de la A a la Z de forma ascendente o de forma descendente de la Z a la A. También hay otro que me dice orden personalizado por color, pero eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Bueno, esto en el apartado de ordenamiento. Ahora, en el apartado de filtros, donde dice filtrar por color, filtrar texto, acá también podemos ver si tenemos una lista grande de texto, podemos buscar algún elemento. Acá podemos seleccionar los elementos únicos. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar únicamente todas las ventas que se han hecho en la región este. Ok, a ver, pongo aceptar. Entonces, acá puedo observar que únicamente me va a mostrar todas las ventas hechas en la región este. Ok, ahora también puedo seleccionar otro, ¿no? De forma individual. Acá este y norte, entonces de la misma manera pongo aceptar. Entonces ya me va a mostrar las ventas que se han realizado en la región este y norte. Ok, algo más interesante. Ahora, si quiero borrar todo y quiero que esté nuevamente como iniciado, lo único que tengo que hacer es darle clic e indicar acá borrar filtro. Una vez que digo borrar filtro, se pierde toda esa información que hemos generado. Ahora también tenemos filtros, ¿no? Acá tenemos filtros de texto, donde de igual manera podemos utilizar los comandos siguientes, ¿no? Me dice: puedo filtrar mediante mi texto indicando que es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. ¿Ok? Y también un filtro personalizado. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, comienza por o contiene, pero en este caso contiene, vamos a poner oeste. Perdón, vamos a este, ¿no? Para ver si podemos obtener otro tipo de información. ¿Ok? Este. Acá podemos observar que nos muestra la información de dos regiones, el este y el oeste. Nosotros hemos escrito la palabra este. Entonces acá oeste también contiene la palabra este y es de esa manera que nos muestra.
A ver, hagamos otro tipo de filtro. A ver, voy a borrar el filtro acá y voy a escoger otro tipo de comando. Acá comienza por, en este caso yo lo pongo con S. Voy a filtrar y me va a mostrar todas las regiones que comienzan con S. En este caso la única región que comienza con S es sur. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que si tengo unos datos y verifico que esté filtrado? Acá ustedes pueden verificar que adicionalmente del icono, ahí te dice, hay un pequeño filtro abajo, una pequeña figurita en la parte inferior derecha del cuadrito. Y si nos acercamos, nos indica qué tipo de filtro estoy realizando. En este caso dice que comienza por S. Bien, entonces ya tenemos acá el tipo de filtro por texto. Ahora podemos pasar a lo que viene a ser el tipo de filtro, tal vez por número. En este caso, por ejemplo, acá de la misma manera y hago clic y tengo dos apartados. En la parte superior me da un ordenamiento inicial que me indica puedes ordenar de forma ascendente y descendente. En la forma ascendente podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. También podemos ordenarlo por color. Bien, eso es la parte de arriba, más adelante lo vamos a ver. Y acá también tenemos los filtros, ¿no? Acá también de la misma manera, como ustedes pueden observar, tengo demasiados elementos, entre los cuales yo quisiera seleccionar algunos. Lo puedo hacer esto manualmente o uno a uno, pero acá tenemos un apartado donde podemos ver una lupita que nos indica buscar. Por ejemplo, yo voy a buscar el número 200 y únicamente me selecciona eso y puedo ponerlo filtrar y me va a mostrar todos los datos que contenga 200. A ver, lo pongo a aceptar. En este caso solamente hay un elemento con ese dato. Ok, a ver, voy a borrar el filtro y voy a poner otro tipo de filtro. Al igual que en el texto tenemos una gama de comandos. Por ejemplo, acá es igual a un número, podemos compararlo para poder filtrar. No es igual a, es mayor que, mayor igual que, menor o igual que, entre los 10 mejores, superior del promedio, inferior al promedio y filtro personalizado. En este caso, a ver, vamos a utilizar entre. Vamos a ver que tenemos es mayor o igual a 100 y menor o igual a 200. Entonces vamos a escoger este rango y ponemos aceptar. Ok, entonces ustedes se pueden dar de cuenta que acá nuevamente me sale una pestañita donde me indica por dónde está filtrado. Acá me dice igual, si me acerco con el cursor me dice es mayor o igual que 100 y menor o igual que 200. Entonces acá nos muestra esos datos, ¿no? Entonces estamos indicando que me muestra los datos de 100 a 200. En este caso verificamos todos los elementos que nos ha filtrado y correctamente no hay ningún dato que esté fuera de este rango. Ok, entonces voy a borrar el filtro. También vamos a utilizar, bueno, esto que se viene a ordenar, podemos ordenar de menor a mayor. Acá ya hemos hecho clic y nuevamente nos muestra orden, mostrar todo, pero acá nos da nos muestra una flechita, ¿no? Que me indica que está ordenado ascendentemente desde el más menor hasta el más mayor, que en este caso es 200. Ahora, de la misma manera, pasamos al siguiente tipo de formato de filtro. Ya hemos visto el de texto, ya hemos visto el de número. Ahora vamos a poder observar lo que viene a ser el tipo de filtrado por fechas. Acá nuevamente voy a quitar el filtro, voy a indicar, voy a borrar el ordenamiento
lo voy a quitar y nuevamente voy a poder filtrar. Ok, entonces me voy a fecha y de igual manera puedo observar dos apartados. Yo lo puedo ordenar según la fecha, ordenar desde el más antiguo al más reciente, ordenar de más reciente a más antiguos y también ordenar por color. Acá tengo una previsualización de filtrado donde básicamente esto ya me lo organiza. Acá me lo organiza por años, por meses y por días. Acá yo puedo obtener una información según mi criterio. En este caso, como por ejemplo, yo puedo solo querer las ventas que se han realizado en el mes de enero. En este caso pongo aceptar y puedo observar que en mis datos únicamente me va a mostrar las ventas realizadas en el mes de enero. A ver, hagamos la prueba con otro mes. En este caso yo voy a escoger marzo. Ok, en marzo ya tengo todas mis ventas. Entonces ahí puedo observar todas las ventas que he realizado. En marzo incluso puedo contarlas, ¿no? Si selecciono todas, y hemos dicho que tenemos acá una ventana de estados de resultados donde me muestra, ¿no? Tengo un recuento de 31 eventos. ¿Eso qué quiere decir? De manera adelantada que en marzo he hecho 31 ventas, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser, voy a quitar el filtro y vamos a poder observar otras cosas, ¿no? Acá tenemos el filtro de fecha. De igual manera podemos observar que tenemos varios comandos, ¿no? Que es igual, podemos una fecha en particular, podemos buscar antes, después, entre, las fechas de mañana, las fechas de hoy, las fechas de ayer. Podemos buscar ya predeterminadas las fechas de la próxima semana, de esta semana, de la semana pasada, del próximo mes, de este mes, del mes pasado, del próximo trimestre, de este trimestre, del próximo año, todas las fechas. Acá por ejemplo ya directamente ya me envía, ¿no? Del trimestre 1 ya de forma organizada y con una previsualización de lo que vamos a hacer. Bien, entonces de esa manera podemos ver que podemos filtrar según el tipo de dato que tenga cada columna. Bien, acá tenemos también un filtro muy importante donde básicamente vamos a ir a la columna total, bueno, la columna E, que tiene como encabezado la palabra total. Y acá de la misma manera no podemos ver que en esta columna se guarda el importe de la venta realizado. Bien, esto de filtrado nos va a permitir obtener información mediante criterios, ¿no? Básicamente nosotros, por ejemplo, de manera automática podemos ver a simple vista, hacer una consulta. Por ejemplo, yo quiero saber en la región oeste cuál ha sido mi mayor venta. Entonces, para lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir a región, voy a filtrar únicamente por oeste. Ok, acá me está mostrando todos los datos de oeste y me voy a mi importe, a lo que he vendido. Entonces de igual manera yo puedo filtrar y puedo poner de mayor a menor, un ordenamiento. Entonces acá yo puedo obtener la siguiente información: en oeste, en esta región, la venta que se ha dado con mayor importe es de 985 y se ha dado el 1 de abril con la orden número 190 y mi vendedor que lo ha hecho es Hugo. ¿Okay? De la misma manera yo puedo hacer un filtro, pero esta vez quisiera de mi región este. En este caso de igual manera ya me lo filtra todos los de este y me va a mostrar de mayor a menor mi venta o mi importe según lo que estoy escogiendo. En este caso igual Hugo ha realizado la mayor venta con la orden número 3 el 4 de enero del 2021
ok. Acá también podemos ver que podemos hacer un tipo de filtrado. En este caso lo vamos a hacer un tipo de filtrado avanzado. Acá nos vamos a datos, acá tenemos filtro avanzado. Bien, para hacer un filtro avanzado lo único que tenemos que hacer o tener en primer lugar es tener nuestra tabla organizada. Segundo, generar una copia del encabezado. Yo en este caso lo voy a poner acá a su lado, ok. Entonces yo lo que voy a hacer es un filtro, o sea, me acerco acá, me voy a avanzadas y tengo lo siguiente, ¿no? Me dice filtro avanzado, acción. En este caso yo voy a copiar a otro lugar el resultado del filtro. ¿Eso qué quiere decir? Mi base de datos original, que está a la derecha, no se va a mover, sino yo, según el criterio que le diga, me lo va a extraer y me lo va a poner a otro lugar. Puede ser esta otra hoja o en el mismo lugar. Ahora, tengo como primer dato de entrada rango de la lista. En este caso yo voy a darle a la figurita de la flechita y automáticamente me indica que estoy seleccionando toda mi base de datos o mi archivo de ventas, ¿ok? Entonces, correcto, de ahí quiero obtener la información. Mi criterio, ¿ok? Estamos con criterio, me dice rango de criterio. Entonces, ¿para qué me sirve la copia del encabezado? Directamente yo puedo en este apartado poner algún criterio. Por ejemplo, yo quiero decirle de zona sur, quiero que me muestre las órdenes arriba, digo mayor a 150, nada más. Quiero de la zona sur las órdenes de mayor a 150. Extráeme esa información, quiero hacer un análisis, ok. Entonces me voy a datos, filtro avanzado, selecciono copiar a otro lugar, selecciono el rango de mi base de datos, me voy a mi criterio, en este caso mi criterio lo selecciono y me dice dónde voy a copiar. Entonces acá yo lo voy a copiar en esta parte, en toda esta sección copiarme los datos encontrados, ok. Una vez que ya le he dado los parámetros, lo pongo a aceptar y me genera, me extrae de toda esta información aquellas ventas que han hecho en región sur y la orden ha sido mayor a 50. Ahora revisemos la lista que nos ha extraído. Acá todos son de zona sur, exacto. Las ventas la orden mayor a 150. Entonces acá podemos ver que está a 154 para adelante, 57, 59 hasta 199, ok. Entonces de esa manera podemos hacer un filtro avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tocar nuestros elementos, sino vamos a extraer los filtros que estamos creando. ¿Dependiendo a qué? Dependiendo a un criterio que nosotros definamos, ok. Ahora bueno, vamos a hacer otro filtro. Acá yo voy a poner quiero todas mis ventas realizados en por mi vendedora Carolina, ok, pero que haga hecho un importe mayor a 150, en este caso 120. Voy a poner 120. Todas las ventas que he hecho Carolina mayor a 20 en la región este. De igual manera hago clic acá, me voy a filtro avanzado, digo voy a generar una copia a otro lugar, selecciono mi base de datos, escojo el criterio y me voy a donde deseo copiarlo. En este caso yo lo voy a copiar un poco más abajito, acá, a ver si tiene en todo ese rango, que me lo pongas los resultados que encuentro. En este caso y le doy a aceptar y
me genera la extracción de la información mediante mi criterio. En este caso me muestra 5 elementos y Carolina ha tenido 5 ventas mayores a 120, las cuales son 149, 506, 596, 799 y 933. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido observar que podemos hacer filtros dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra base de datos y elementos y nuestro registro de ventas, o haciendo un poco más avanzado podemos generar nuestros propios criterios y extraerlos para no tener ninguna confusión. Ok, entonces ahí hemos visto el manejo de filtros, que es muy importante, que es muy usado en esta herramienta Excel. Esta nos permite generar información para algún tipo de reporte o según un criterio que nosotros necesitemos en su momento, ¿no? Para la toma de decisiones o para mejorar, ¿no? Para ver inclusive en este caso qué región tiene menor venta o qué región hace más ventas, etcétera, ¿no? Bien, esta parte es muy importante que la conozcamos. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para comprobar todo lo que ya hemos aprendido. En este caso hay una pequeña hoja que me he creado, donde básicamente ya lo hemos visto anterior, pero ahora en este caso lo vamos a desarrollar de forma conjunta. Bien, no sé si hay una consulta o duda. Bien, creo que no hay ninguna consulta. Vamos a continuar. Ok, esta serie de ejercicios es muy importante debido a que vamos a aplicar todo lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Ok, vamos a leer el siguiente enunciado. Nos indica: realiza todos los cambios de formato que sean necesarios para que la base de datos se vea como el modelo. Ok, nosotros acá tenemos una base de datos donde tenemos nombre, apellido, sexo, carnet de identidad, estado civil, deporte, sueldo, fecha de ingreso, números de hijos y profesión. Bueno, nos indica que hagamos los cambios de formato para que se vea igual al modelo que está a la derecha. En este caso vamos a tener que utilizar algunos comandos ya muy conocidos para poder aplicarlos en nuestra base de datos o nuestra tabla de registros, ¿verdad? Bien, ahora nos acercamos. Acá podemos observar que esta tabla de datos está compuesto por el siguiente formato. Todos están en unas celdas. Bueno, acá los encabezados lo tenemos ya de manera seccionada con letra roja y con fondo celeste. Acá también la planilla está con un tipo de formato. Acá, bueno, en primer lugar vamos a empezar por la parte de arriba, por la plantilla, y vamos a verificar que esto, acá está nuestro modelo, que vamos a hacer algo similar. Bien, yo selecciono las celdas de acá arriba, desde la A6 hasta la J6. En este caso voy a utilizar, para tener el mismo formato, el comando combinar. En este caso me combina todas las celdas. Ok, me combina. Yo le voy a dar un poquito más de espacio acá. Voy a decirlo que lo quiero al centro y lo quiero subrayado. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy al apartado de fuente y doy, en este caso es subrayado, ¿no? Acá lo tengo, bueno, acá no lo tengo el comando, pero acá lo tengo, ¿no? Subrayado. En este caso voy a escoger la opción de doble subrayado. Bien, está un poquito, bueno, está con negrillas. Voy a utilizar la opción negrillas, y también está un poco más grande la letra, así que voy a utilizar el comando de aumentar
el tipo de fuente, ¿no? Acá tiene un formato de fondo celeste y yo me voy al formato de fondo celeste. En este caso es esta. Bueno, en este caso es esta. Entonces al momento ya he cumplido con la primera parte. Entonces ya tengo ese formato y ya lo puedo realizar. Bien, vamos con el segundo apartado, que viene a ser lo siguiente. En este caso todo está marcado por los bordes. Acá yo tengo la opción del comando bordes, donde está en el inicio y fuentes. Voy a aplicar todos los bordes para así poder tener este formato inicialmente. Ahora me voy a los encabezados. Ahí puedo observar que los encabezados están con están con el color de fuente rojo, están con negrillas y bueno, la fila es un poco más ancha. Entonces le doy. Bueno, escojo también otro tipo de comando que me indica que es centrar o alinear al medio. En este caso este es rojo, bueno, este es rojo, ¿no?, que estamos utilizando. Bien, acá también podemos observar que tiene un borde de color verde. Entonces, para lo cual nosotros vamos a seleccionar todos los datos y vamos a utilizar un comando de bordes para que me indique el color de borde que nosotros queramos. En este caso el color de borde va a ser verde y lo voy a seleccionar, color verde, pero vamos a ver el grosor. En este caso yo voy a escoger el más grueso y voy a escribir. Acá lo estoy seleccionando, un poquito me he pasado. Acá selecciono, ¿no? De esa manera ya tengo ese formato que me indica. Ahora me voy al siguiente. Me voy acá, selecciono el mismo fondo y lo único que me falta es la línea inferior que me indica el tipo de borde rojo a cuadrículas. En este caso me voy a rojo y selecciono el tipo de línea puntiaguda, estilo de línea. En este caso es este. Y me voy ahí y de esa manera obtengo ya hecho los cambios de formato para que se vean igual a la plantilla, ¿no? Entonces de esa manera nosotros con el manejo de estos comandos para modificación de formatos nos sirve para obtener, inclusive para generar planillas, formularios, facturas, algunos cálculos que nosotros queramos hacer. Entonces de esa manera hemos cumplido con el primera pregunta de nuestra práctica, que nos indica qué es lo que ya hemos aprendido. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Bien, acá nosotros tenemos la siguiente consulta que indica: en la celda D7 escriba una fórmula que indique el bono adicional correspondiente a Javier López, sabiendo que el 5.40% de su sueldo debe usarse como referencia G6, la celda G6, en la fórmula. Luego hace una serie para hallar el bono de los demás. En este caso me indica que tengo que hacer un autollenado del bono adicional y que tengo que utilizar como referencia la celda G6. En este caso nosotros, para calcular el bono adicional, es fácil, lo vamos a realizar con una pequeña fórmula que me indica que el bono es la multiplicación del sueldo por el bono adicional. En este caso puedo observar que haciendo la multiplicación del porcentaje obtengo el bono adicional sobre el sueldo en esta plantilla. Ok, acá de esa manera, una vez que yo genere, me dice que cree una fórmula para que yo pueda autocomplementar con los demás empleados. En este caso vamos a utilizar un comodín que viene a ser el pesos, donde me indica a la derecha, si lo pongo el pesos, ese dato no se va a mover, y
De esa manera yo voy a poder generar acercándome a la celda en la parte inferior derecha y jalar toda la fórmula con los demás empleados. En este caso yo voy a poder generar lo siguiente. Bien, acá hemos calculado todos los bonos de manera rápida con una serie y complemento de información y cálculo, como a principio de la clase del día de hoy hemos hecho. Hemos podido generar el bono. Acá tenemos una pequeña muestra de lo que debería haber salido. Acá es correcto. A ver, en los primeros datos verifiquemos y los últimos también son correctos. Entonces eso quiere decir que nuestros resultados son válidos y la fórmula que hemos aplicado es correcta. Bien, pasemos al siguiente ejercicio, que es la pregunta 3. Bien, nos indica en la celda 6.7, escribe una fórmula para hallar el monto estimado de ventas de febrero del primer producto, sabiendo que el incremento será de 3.21%. Debes usar la referencia de la celda C4, luego a partir de esa fórmula generar una serie hacia abajo y derecha para hallar los demás estimados de venta. Entonces nosotros acá ya tenemos la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es generar las series. Por un lado, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. En este caso solamente estamos haciendo un ejemplo de cómo autocomplementar la fórmula, ¿no? Y podemos observar si hemos hecho correctamente el llenado de la serie. Nos tiene que mostrar este resultado. Y haciendo una previsualización y comparación es el mismo, ¿no? Entonces esta fórmula acá nos podemos observar que la referencia que nos indica, ¿no? La fórmula es la siguiente, la celda anterior, 1 más el incremento mensual que tenemos como proyección y estimación de venta. Bien, ahora vamos a la pregunta 4. En este caso nos indica en la celda D8 escribe una fórmula para hallar el descuento 1 de Javier López. Luego a partir de esa fórmula genere una serie de abajo hacia arriba para hallar los demás descuentos. Ten en cuenta que todos son porcentajes del sueldo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta columna con el encabezado descuento 1 tengo que calcular el descuento del 3%, el descuento del 5% y el descuento de 4%. En la primera instancia nosotros básicamente podemos calcular el primer descuento, en la segunda podemos calcular el segundo descuento por el porcentaje que nos envíe y en el tercer descuento lo propio, pero nos indica que tenemos que generar una serie y en este caso nosotros para poder generar una serie de arriba, abajo y de izquierda a derecha tenemos que utilizar los comodines. En este caso voy a indicar que mi celda C no se va a mover, mi dato en este caso de la fila y mi columna, ¿no? De esa manera ya tengo una fórmula que me va a permitir generar la serie de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces de esa manera puedo comparar, puedo verificar que ya he generado los descuentos para todos los trabajadores. En este caso, si comparamos, hemos obtenido el mismo resultado que se ha querido plantear a un inicio. Bien, en la pregunta 5 tenemos el siguiente enunciado. Dice, utilizando las funciones más adecuadas, completa el informe de la derecha. Acá tenemos una base de datos donde nos indica, bueno, tenemos un registro de empleados que tienen un estado civil, que realizan un reporte, que tienen un sueldo
Tenemos aquí también su fecha de ingreso a la empresa, el número de hijos que tiene y la profesión que actualmente desempeña dentro de la empresa. Ok, nos piden el siguiente informe, nos dice el total en sueldos. En ese caso nosotros, cuando dice total de sueldos, tenemos que utilizar una fórmula. La más fácil en este caso sería la fórmula de suma, ¿verdad? Entonces la fórmula de suma me va a permitir obtener el pago total de sueldos. ¿Y cómo obtengo el pago total de sueldos? Realizando la suma de toda esta columna. Ok, entonces de esa manera yo voy a realizar la siguiente operación. Acá también, como todos los ejercicios, tenemos el resultado para ver si hemos acertado en la función que vamos a utilizar para obtener esa información. En este caso, igual, no se olviden que todas las fórmulas o funciones empiezan con el signo igual. Yo voy a escribir suma y voy a seleccionar todos los sueldos de la tabla. En este caso voy a seleccionar todos los sueldos. Ok, he seleccionado todos los sueldos, cierro el paréntesis y le doy enter. Bien, en este caso he hecho la función suma, donde estoy sumando todos los sueldos de todos los trabajadores. En este caso la función suma es correcta, ¿verdad? Entonces tengo el mismo valor. Ahora me indica, ¿no?, el siguiente informe: día que ingresó el colaborador más antiguo. Entonces, como digo más antiguo, digo el más pequeño, ¿no? Bueno, el dato más pequeño. Entonces, para lo cual yo voy a utilizar la fórmula min. El mínimo. ¿El mínimo de qué? Voy a la tabla y verifico, ¿no?, que tengo nombre, apellido, estado civil y el dato el indicador que me va a dar la información es la fecha de ingreso. Entonces, de todos estos datos, mostrarme el más antiguo. En otras palabras, mostrarme el mínimo. Entonces, yo una vez seleccionado, cierro paréntesis y me debería mostrar la fecha más antigua. En este caso es el 21 de marzo de 1994. Entonces es el día que el colaborador más antiguo ha ingresado. Ahora me dice la cantidad máxima de hijos. De igual manera, cuando vemos que tenemos que obtener cantidades mínimas y máximas, ya en la mente se nos viene a utilizar las funciones de máximo y mínimo. En esta parte nos dice la cantidad máxima de hijos. Entonces yo voy a decir o utilizar la función max de máximo y voy a mi base de datos y verifico qué indicador o qué encabezado puedo obtener esa información. En este caso, el número de hijos. De igual manera selecciono todo eso, todos los datos y le digo de acá obtenerme el máximo. Bien, la cantidad máxima de hijos que tiene un empleado dentro de la empresa es 5. Corresponde al dato que, bueno, tengo como referencia para verificar si he hecho bien mi operación. Sí, es correcto. Acá me dice el promedio de los solteros, el sueldo de los promedios de los solteros. Bien, acá. Entonces acá voy a utilizar un poco de funciones para poder obtener la información que me indican. Ahora, cuando me dice promedio, de igual manera yo voy a utilizar la función promedio. Pero en este caso me da una condición, ¿no? Promedio del sueldo de los solteros. En este caso yo voy a utilizar la función promedio sí. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer un promedio de acuerdo a un criterio. Acá, una vez que yo escriba la fórmula, me sale un mensajito donde ya me indica algunos datos de ejemplo. Por ejemplo, me pide el rango, el criterio y el rango promedio. En este caso, ¿qué tengo que ver? Los sueldos, ¿no?, de los solteros.
Entonces tengo que diferenciar los solteros, únicamente tengo que ver los solteros. Entonces voy a rango y digo el estado. Acá de todas mis empresas, veme el estado, todo el rango, pero indícame cuáles son solteros. Acá tengo, ¿no?, promedio, digo el rango, que ya lo he seleccionado, el criterio, entonces digo que tienen que ser solteros. Ojo, mi criterio está en base a una función de una expresión lógica, ¿verdad? Acá estoy diciendo que todo este rango solamente tiene que ser solteros, punto y coma, y me dice mi rango promedio. Entonces mi rango promedio, pero de sueldos, en este caso sueldos. De esa manera estoy utilizando la función promedio sí. Me está sacando el promedio de sueldos de mis empleados que son solteros. En este caso son solteros nada más. Bueno, tenemos que escribir la palabra correcta. Entonces hago enter y de esa manera me muestra solamente el promedio de sueldo de los solteros, en este caso con redondeado a 0 decimales. Yo, para poder redondear a 0 decimales, lo que hago es seleccionar la celda donde tengo la respuesta y me voy a la pestaña inicio y al comando o al apartado número, donde tengo flechas con 0 a la izquierda y flecha con 0 a la derecha. En este caso lo voy a redondear a 0 decimales, ¿no? Ya lo he redondeado, ya lo he quitado, y automáticamente cuando hago el uso de este comando, ya la herramienta Excel automáticamente lo redondea. Ya no tenemos que verificar que si es .5 se redondea al par más próximo, ¿verdad? Entonces esto ya lo hace directamente. Ahora me dice nuevamente la cantidad de empleados casados. De igual manera, según el enunciado, tengo que ver los casados, contar únicamente los casados. ¿Cuántos casados tengo? ¿Ok? Para lo cual, cuando hablamos de cantidades, tenemos una función ya de Excel que viene a ser contar. Pero en este caso tenemos que contar mediante una condición. ¿Cuál es la condición? Que los empleados tienen que ser casados. Entonces voy y digo contar sí. De igual manera ya me da alguna ayuda, me dice escoge el rango y tu criterio. A ver, yo escojo el rango, entonces me voy de casados. Acá, para lo cual tengo el indicador y con el encabezado estado civil. Yo voy a seleccionar ese rango. Ahora le doy mi criterio. El criterio lo tengo que hacer entre dos comillas nuevamente y digo, tengo que contar, en este caso era los casados, ¿verdad? Los casados es igual a casado. Cierro mis paréntesis, digo, cierro las comillas y cierro los paréntesis. Entonces de esa manera me está contando todos mis casados, ¿no? ¿En cuál? En este rango. Ok, vayamos a la última pregunta, que indica la cantidad de empleados con hijos. En este caso voy a hacer la siguiente fórmula. Voy a utilizar la función contar, cantidad de empleados con hijos. Voy a contar acá, tengo que verificar qué columna me sirve. En este caso me dice la cantidad de empleados con hijos. Ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verifico el indicador que me dice número de hijos. Tengo que contar todos los empleados que tienen hijos. En este caso tenemos acá información de el número de hijos, acá en los cuales que tengo que excluir a los que no tienen. Utilizo el siguiente comando, contar sí. Voy a mi rango, voy a contar a todos los elementos. Un criterio que yo voy a utilizar, que pueden ser varios, y voy a decir que sean distinto de
sin hijos. Te me va a contar todos los elementos que sean distintos de sin hijos. Entonces me va a contar los empleados que tienen 1, 2, 3 o 4 o 5 hijos, ¿verdad? En este caso hago la fórmula, me faltaba cerrar las comillas, por eso me daba errado un principio, y ahora puedo observar lo siguiente. Bien, acá hemos concluido con un informe. Bueno, este es un pequeño análisis de información mediante una base de datos. Esta información más adelante ya la vamos a poder optimizar, ya vamos a poder ver en la siguiente clase lo que vienen a ser las tablas dinámicas, y a partir de las tablas dinámicas vamos a ver lo que viene a ser el uso de dashboards, ¿no? Entonces con eso ya vamos a poder observar y vamos a generar información más fidedigna o más automática en este caso. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta 6. Indica, diseña un gráfico lo más posible al modelo. Bien, para el diseño de gráficos nosotros básicamente necesitamos de una tabla donde nos refleje alguna información ya resumida. En este caso ya tenemos una información de productos y las fechas. En este caso yo voy a seleccionar, podemos hacerlo de varias maneras, un diseño de un gráfico. En este caso lo vamos a hacer con una información en una tabla sin poderla trabajar más, y vamos al pestaña insertar, nos vamos a gráficos recomendados y escogemos, bueno, acá todos los gráficos, y vamos a escoger algo que se asemeje a lo que nos están solicitando. En este caso esta no es igual, esta se asemeja bastante al gráfico que nos están pidiendo. En este caso 3, bueno, nos pide solamente los 3 productos y solamente es hasta marzo, si no me equivoco. Bueno, los 4 productos solamente es así. Ahí ya vamos a hacer un poco más de hincapié para utilizar, ¿no? Tenemos una gama acá de gráficos que tienen predeterminados para poderlos mostrar. En este caso lo más conveniente es utilizar para mostrar todo esto el gráfico que se asemeja a la consulta que nos están realizando. En este caso yo escojo el tipo de gráfico siguiente y lo pongo a aceptar, porque es el que más se asemeja según el problema. Bueno, aquí hemos tenido un problema, me equivoco. Esto es así, gráficos recomendados, todos los gráficos, y era este, ¿no? Escogido otro. Ok, se me ha ido la mano con el mouse. Ok, vayamos, y acá vamos a dar un poco de formato para que se asemeje. Acá podemos observar que tiene un color diferente en lo que viene a ser en el producto 3. Acá tiene un título del gráfico en el cual lo vamos a cambiar. Empezamos por el título del gráfico y lo cambiamos. Nos dice estimado de ventas del mes de enero a abril. De enero a abril. Ok, acá tenemos que este posicionamiento es acá adelante, donde lo podemos cambiar. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro apartado, ¿no? Esto lo vamos a bajar un poquito más abajo, y ya nos estamos asemejando bastante a la información, bueno, al cuadro que nos están pidiendo. En este caso nos permite cambiar los colores. Podemos acercarnos a la primera barra, damos clic derecho y vamos a escoger la opción relleno. Acá tenemos una variedad para cambiar el color. Podemos poner inclusive una imagen a esa barra, podemos ponerle un degradado, y en este caso podemos escoger una textura.
como nos indica nuestra imagen, podemos escoger la textura que nos indica nuestra referencia. En este caso es gotas de agua, lo pongo clic y automáticamente ya cambio a todos los elementos ese formato. Ahora vamos con el siguiente. De igual manera yo le hago clic derecho, escojo el relleno. En este caso tenemos un color verde, ¿verdad? Entonces ese color escogemos algo similar. Voy a escoger este y ya lo cambiamos. Ahora vamos por el siguiente. Entonces de la misma manera el relleno en este caso es medio naranja. A ver, vamos a ver. Ya es el color y ya hemos cambiado. Y el último, ¿no?, que es más o menos tipo rojo. Acá podemos observar que vamos a poner el color que hemos hecho, ¿no? Ok, nos falta únicamente cambiar todo el fondo, lo que viene a ser el relleno. De igual manera lo vamos a poner en color que se asemeje bastante. Ok, entonces de esa manera nosotros hemos podido insertar un gráfico de acuerdo a un tipo de información que nos dé. Únicamente según la propuesta del ejemplo o del enunciado del problema, tenemos que sacar lo más parecido al gráfico que nos está dando. Ahí, para poder observar que podemos manejar distintos comandos para darle formato a algún reporte o un gráfico que nosotros necesitemos realizar. Esto lo vamos a llevar un poco más adelante. Vamos a hacer más gráficos para que esto se pueda observar y tener en claro todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces pasamos a la última pregunta, donde vamos a ver un poco de filtrado. Bien, acá dice: ordena la base de datos según el deporte en el siguiente orden. En la parte superior todos son nadadores, todos son basquetbolistas y finalmente todos son, basquetbolistas y finalmente los futbolistas. Cada grupo de deporte debe mostrar el monto de sueldo de menor a mayor. Acá podemos observar como resultado qué es lo que tenemos que obtener. Nos dice que hagamos un ordenamiento por deporte que comience con natación, básquet y fútbol, ¿ok? Y entre cada grupo me muestre su sueldo de menor a mayor. Vamos a hacer la prueba. Acá natación, el primer sueldo menor, que es 2.990, y si vamos al último listado de natación nos tendría que mostrar el mayor sueldo. En este caso natación 5.620. Bien, vayamos. Acá podemos observar algo interesante, que vamos a utilizar un filtro también adicional, que es el orden personalizado. Entonces yo me selecciono algún elemento de mi base de datos y le pongo filtro orden personalizado. Perdón, voy a ponerlo en primer lugar. Para poder tratar el filtro lo pongo en filtro, ya me muestra todo como inicialmente hemos dicho, ya me muestra. Ahora vamos a utilizar el filtro, como ya hemos visto, el orden personalizado. Acá me da esta opción donde me dice, me muestra en primer lugar las columnas. En este caso me dice que inicialmente yo debería filtrar todos los nadadores según los deportes, primero natación, luego básquet y fútbol. Ok, acá no tengo ese orden, pero cuando no tengo ese orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo hemos llevado a un inicio, crear nuestras propias listas. En este caso mi lista personalizada. Acá yo ya lo tengo una lista creada, pero de igual manera lo elimino para que podamos observar. Nuevamente selecciono lista personalizada y voy a ingresar, ¿no? Acá natación, entre básquet y fútbol, básquet y fútbol. Ok, lo agrego
ok, y pongo aceptar. Bien, acá podemos observar que voy a ordenar acá, como el enunciado dice, por la columna. Voy a ordenar por el deporte según el orden de natación, básquet y fútbol. Pongo en primer lugar aceptar y podemos ver que me ha filtrado todo esto por natación en primer lugar, luego básquet y por último fútbol. Pero ahora, ¿qué más me decía? Cada grupo de deporte debe mostrar el sueldo de menor a mayor. En este caso no me está mostrando de mayor a menor, ¿no? La verdad me está mostrando de forma desordenada, para lo cual tengo que hacer un filtro. ¿Okay? Nuevamente me voy, selecciono un elemento de mi base de datos, me voy a orden personalizado y digo, ¿no? Voy a agregar un nivel donde en primer lugar voy a ordenar mi columna por deporte y luego por el sueldo. ¿Qué me dice mi sueldo de menor a mayor? Acá tengo mi sueldo de menor a mayor. Ustedes pueden observar que según la lista que nosotros manejemos, la podemos tratar de distinta manera. Los textos por orden de textos y los números mediante los órdenes de números de menor a mayor o intervalos, ¿verdad? Hemos llevado a inicios de esta clase. Ok, yo pongo aceptar y debería ordenarme el deporte en primer lugar como nos pide, natación, luego básquet y finalmente fútbol. Ahora los sueldos me tiene que mostrar en cada sueldo, bueno, en cada deporte, grupo de deporte, el sueldo menor, que en este caso es 2.290, y el último grupo, bueno, el último elemento de natación donde el sueldo es mayor. Puedo observar que está de forma ascendente, el sueldo menor hasta el sueldo mayor. Verifico y comparo con mi hoja de respuesta alternativa, donde me indica Efraín Aguilar, que es el primer elemento y coincide con el otro elemento. Vamos con el siguiente elemento, que viene a ser Magibel, si no me equivoco. ¿Dónde está acá? Magibel, el último elemento, que es 5620. Bien, también dentro de los filtrados podemos hacer varias operaciones, ¿no? Para tener una información según el criterio que necesitemos para dar algún sentido a la información, para poder generar información y poder tener algún indicador que me permita generar mi productividad o tener información para hacer proyecciones y análisis y obtener una decisión en cuanto a la información y lo que se respecta a lo que viene a ser mi organización, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta, duda. Bueno, si no hay consultas, dudas, bueno, a un principio hemos dicho que vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a acabar la clase al terminar los mismos. Entonces con eso terminamos. Muchas gracias.